Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Yas Marina a bordo del BMW M1 del 81 modificado en clase A en el multijugador del abierto destacado, y vamos a iniciar desde atrás con la intención de meternos en el podio como siempre acostumbramos, o por lo menos hacemos el intento. Así que vamos a iniciar en la posición 23ª, va a estar difícil. Pero lo importante es que este coche tiene una configuración que ya estoy compartiendo con ustedes en la biblioteca de la comunidad. Una configuración espectacular. Recuerda que este es un coche legendario con un motor central trasero. Hace que sea muy sencillo de entender y conducir. Pero este circuito y el tráfico nos van a impedir o van a tratar de impedirnos llegar al objetivo. Vamos allá. En líneas generales, este es un coche muy loable, muy sólido, lo tiene todo. Tiene muy buena maniobrabilidad, tiene potencia, buena aceleración, buena velocidad punta. Así que la verdad es que es un coche idóneo para que puedas subirlo de nivel y aprovecharlo para poder meterte en la pelea de estas carreras, de esta clase. Así que muy pronto, pisando a fondo el acelerador, hacemos varios rebases y nos posicionamos ahora en la posición 18ª y empiezan los empujones y busco espacios para librarme allí de los conflictos y los choques, y allá se va largo, allí un Fórmula Mazda que probablemente también lo empujaron fuera, y me meto aquí detrás del corredor del Honda NSX, el Cacique Azul, que también está buscando cómo calentar las gomas para meterse allí y sorprender en la parte interna de la curva, pero ahora se va largo, allí se le derrapa el coche ligeramente. Yo trato de conseguir también espacios y fueron allí varios los coches que se quedaron atascados por debajo de la pasarela del hotel, y ahora estamos en la posición 10ª, escalando ya varias posiciones, y ahora estamos entrando en el corte previo a la recta de las emociones, haciendo más adelantamientos con un muy buen desempeño del M1 que se defiende bastante bien. Cruzamos la meta para realizar la segunda vuelta de la carrera. Son 8 vueltas pautadas en el circuito. Se va a pasar rápido. Va a ser una carrera rápida, muy corta, porque como puedes apreciar este sector o esta etapa del circuito es una de las más compactas. Así que estamos ya muy cerca de entrar nuevamente al área del hotel, que es la parte más resbaladiza del circuito, y el Ferrari se impacta allí con el Lexus y me pone a mí en una situación bastante difícil, porque también tuve que frenar allí bastante para no irme de frente con él, y tuve que incluso oprimir el freno de mano para no perder el control. Ahora entramos en el corte nuevamente, que este es el sector más difícil previo a la recta de las emociones, para pisar a fondo y tratar de sacarle todo el máximo beneficio al desarrollo de potencia que pueda entregarnos el M1. Estamos concluyendo la segunda vuelta, vamos a cruzar la meta y ahora sí estamos muy cerca de la mitad de la carrera, y el corredor que va en la 5ª plaza, que va de enfrente, impacta de forma muy violenta al otro corredor, lo que me abre a mí la ventana de posicionarme en la 4ª posición, en la 4ª plaza, muy cerca del podio. El corredor Pusti Tabú, que está a 1.1 por delante, creo que es un Fire Lady Z, y está también allí batallando con el coche para conseguir tracción suficiente para seguir manteniendo la posición, pero se le está dificultando muchísimo las cosas. Así que estamos aprovechando todos esos deslizamientos que tiene para seguir acercándonos, a ver si nos podemos meter en la estela. ¡Y se le fue largo! Y a mí también se me fue largo el coche, tuve que corregir bastante para no perder el control. Otra cosa importante y beneficiosa que tiene este coche es la administración de las gomas, porque es un coche relativamente ligero, y la administración peso-potencia que tiene el M1 facilita mucho poder administrar las gomas y que le duren muy bien hasta el final. Así que no tengo que preocuparme por ahora de las llantas, solo tengo que ocuparme de la línea de la trazada, y de hecho puedo exigirle un poco más, lo suficiente como para ponerme ahí un costado del Fire Lady y hacer el rebase y meterme en el podio en esta chicana. Ahora tenemos que frenar allí con temple, con determinación, para que el coche no pierda adherencia y se siga comunicando adecuadamente con el asfalto, mientras que allí está deslizándose un Audi Sportback que está ocupando la 2ª plaza. Free Radical TX está allí también buscando la manera de mantener el coche, y se le va largo y casi se va contra el muro, pero afortunadamente logró corregir llevándose unos pocos conos. Entramos en la recta de las emociones y ya estamos cerrando la 4ª vuelta. Eso quiere decir que ahora sí hemos sobrepasado la mitad
de la carrera. Ya queda muy poco para concluir y el líder se escapa aprovechando el tráfico y ahora logro hacer una pequeña transferencia con un poquito de contacto y me pongo allí en la trazada para salir mejor posicionado que el Audi y ahora sí estoy divisando enfrente al líder de la carrera. DJ Ovi está a solo 2 segundos 700 milésimas por delante y vamos a ver si tenemos lo suficiente para poderlo alcanzar. Parece que los chances de ganar la carrera están allí, están muy cerca y no sonríe. No sé si podremos lograrlo. Nos quedan suficientes vueltas para poder descontar tiempo, pero el KTM Bow, que es el coche que va adelante, es un coche muchísimo más ligero que el nuestro, con una salida, una aceleración superior al M1. Nosotros lo que logramos tener allí de ventaja es precisamente la entrada de la curva. Las entradas de la curva las podemos hacer con más velocidad y también tenemos más desarrollo de velocidad punta, que en este circuito, en esta etapa del circuito, sinceramente no es que sirva de a mucho la velocidad final, porque lo más importante es los G, la tolerancia que tenga el coche en estas curvas tan cerradas y difíciles. Y allí pisamos el freno y se me tambalea un poco el coche, casi me pongo ahí a saltar de caballito y ahora entramos por debajo de la pasarela haciendo todo lo posible para que el coche no se me derrape y ahora sí le estamos descontando bastante tiempo cuando estamos a punto de concluir la sexta vuelta. Vamos a entrar en la penúltima del circuito y me estoy acercando cada vez más, pero mira la salida que tiene el KTM, cómo se desprende allí con facilidad, consiguiendo más ventaja. Está ya a 1 segundo 800 milésimas por delante y le estamos descontando 400 milésimas a esta vuelta, pero no sé si será suficiente. Ahí se le va largo al KTM, se nota que está presionado y está vigilante allí en el retrovisor de lo que hago yo, de cuánto me he acercado a su estela, y lo que más quiero es meterme en el rebufo para aprovechar allí la succión y conseguir un plus de velocidad que me permita me permita arrebatarle el dominio de la carrera. Y entramos de vuelta aquí en este sector y se me desliza el coche y se me sobrecalentaron las 4 gomas. Casi me voy en trompo, pero afortunadamente logro corregir. Pero eso me está sirviendo para entrar así ya muy cerca de la succión, pero el KTM se vuelve a despegar y aprovecha allí toda la aceleración para conseguir un poco de ventaja. Ya lo tenemos a 1 segundo, a tiro de rebase, pero no sé si será suficiente cuando por fin entramos en la última vuelta. Esto se va a decidir muy pronto y me salta la alarma de desgaste menor en la llanta delantera derecha, que eso también puede complicar las cosas para el cierre de la carrera, pero aún así estamos muy cerca. Desconozco cómo será la administración de las gomas en este coche, en el KTM, y se le está deslizando. Eso quiere decir que lo están castigando también las llantas, o será que está muy presionado y está nervioso. Lo cierto allí que por fin estamos metidos por detrás en la estela, en la succión. Vamos a ver si la podemos aprovechar, pero este es el sector más difícil porque es el que más aprovecha. Y frenó demasiado temprano y lo impacto en un costado y le tengo que dar algo de espacio para que pueda salir. Y con eso, señores, con ese resultado nos tendremos que conformar porque no fue suficiente. Nos acercamos bastante, pero no conseguimos arrebatarle la victoria. El mejor tiempo de vuelta del circuito, 00:54, 839 milésimas, escalando 21 posiciones desde la largada. El KTM hoy se lleva la celebración, se lleva el champán, pero nosotros nos metemos en el podio con una escalada abismal de posiciones y así te puedo mostrar el rendimiento de esta configuración. Recuerda escribir Romer Lorenson, el creador, y allí lo consigues. Pero esto no ha terminado. Ahora estamos en el circuito de Barcelona, en Cataluña. Esta va a ser una carrera también muy rápida, muy corta, y la parrilla no está completa. Hay menos coches, pero también vamos a iniciar desde atrás. No estamos de último, pero vamos a iniciar en la posición 11ª, creo. Y vamos a hacer todo lo posible por superar a todos los rivales para sacarle provecho nuevamente a nuestro M1. Bueno, ya a estas alturas conoces el desempeño y sabes que tenemos muchas posibilidades de ganar la carrera. Ahora que hay menos coches, hay menos tráfico, vamos a tener menos resistencia para escalar posiciones. Así que pisamos a fondo el acelerador, compuesto de neumático intermedio, suficiente combustible para mantenerlo ligero.
Hacemos allí ya 2-3 rebases y nos metemos ya en la posición séptima de la parrilla. Y allá más adelante está la pelea por el liderazgo de la carrera. Vamos a ver quién se mete, quién sale, a quién empujan. No esperemos que no seamos nosotros. Y el Lexus impacta ligeramente al otro coche y se me derrapa allí. Uy, casi pierdo el control. Hubiese sido catastrófico haberme ido en trompo. Y el Porsche 911 se va allí largo, mientras que el Lexus está tratando de meterse en el rebufo, en la estela del Toyota GR que va adelante, y nosotros nos sorprendemos, nos metemos por la parte interna, sacando dos gomas fuera del asfalto, y conseguimos arrebatarle al Lexus de manera sorpresiva, no se lo esperaba, y con esa maniobra efectiva y sin penalizaciones y sin hablando de penalizaciones, no frené lo suficiente, o no sé si fue que el compañero frenó demasiado temprano. Lo cierto es que lo impacto en un costado, pero me salvo de una penalización afortunadamente. Así que tengo que ser más cuidadoso si quiero hacer el rebase. Tiene que ser limpio y efectivo para que la carrera concluya a buen término. El compañero Sir Enai 007 está haciendo todo lo posible por mantener el liderazgo de la carrera, pero me le pongo allí rueda con rueda en un costado, aunque tiene más velocidad punta que nosotros. Ahora quiere abrirse para entrar profundo en el ápex de la curva, pero nosotros lo sorprendemos con más maniobrabilidad y mejor tracción. Nos metemos por la parte interna y así le arrebatamos el liderazgo al compañero Sir Enai 007, que queda perplejo con el rendimiento del BMW M1. Y mira esta maniobra, mira lo que voy a hacer a continuación. Allí saco dos gomas fuera, sí, pero sin extralimitarme, sin salirme de los límites de la pista, y consigo más espacio de maniobra para salir con más velocidad. Anota ahí esa maniobra que te puede servir en todas y cada una de las categorías si conoces bien el coche. Son 4 vueltas, de las cuales ya estamos dominando desde la primera, y vamos a ver cuál es el resultado final. Y efectivamente, señores, estamos ya concluyendo la carrera, la cuarta y última vuelta, consiguiendo una ventaja de más de 13 segundos en relación a la segunda plaza. No hay nadie por detrás, nadie adelante. 7 minutos 39 en versión de tiempo total. Escalando 10 posiciones, nos llevamos la victoria con el mejor tiempo del circuito. 1 minuto 52, 395 milésimas. Excelente coche, excelente desempeño, muy buena configuración, a toda honra. Y ahí la tienes para ti, para que puedas aprovecharla muy pronto. Nos vemos en la próxima, correlones.